maestros, trabajadores. Quiero expresar que por mi trabajo estoy recorriendo el país y participo en las grandes asambleas ciudadanas para la defensa del petróleo y para la defensa de nuestro pueblo. Por ese motivo asisto poco a eventos de este tipo, pero no podía negarme a participar en esta ocasión por dos razones fundamentales. Primero, porque esta mesa redonda, todo este ciclo, está organizado por la Fundación Eberto Castillo, que encabeza Tere Juárez, y yo tengo pues mucha admiración por ese gran luchador social que fue el ingeniero Eberto Castillo. También no podría negarme, porque se trata de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Con un rector extraordinario, un educador de primer orden, Manuel Pérez Rocha. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Yo quiero expresar a ustedes cuál es mi punto de vista sobre una materia que tiene que ver con el petróleo, desde luego, pero que se ha tratado poco. Además, considero que los otros ponentes extraordinarios mexicanos, muy buenos profesionistas, técnicos, van a tocar todos los temas. Además, ya esto se ha estado planteando en lo general. Yo quiero en esta ocasión hablar sobre los excedentes por precios altos del petróleo. Hice estas notas. Dice así: hemos venido sosteniendo que el gobierno usurpador, en vez de proponer la privatización del petróleo, con las gravísimas consecuencias que provocaría en todos los órdenes de la vida pública, debería destinar los excedentes por los altos precios del petróleo al fortalecimiento de la industria petrolera nacional. Si realmente lo que motiva a estas reformas, lo que lleva a que se presenten estas iniciativas de ley para reformar legislaciones secundarias, es el fortalecer a Pemex, como dicen los del gobierno usurpador, consideramos nosotros que una manera para hacerlo sin necesidad de privatizar la industria petrolera nacional es la de destinar los excedentes por precios altos del petróleo para este propósito, de fortalecer a Pemex realmente. El 18 de noviembre del año pasado, en una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México, propusimos que los excedentes petroleros, que desde entonces, desde el año pasado, estimábamos para este año en $20,000 millones, se debían orientar al fortalecimiento de Pemex para ser invertidos en exploración, perforación, refinación, petroquímica, mantenimiento y construcción de ductos e instalaciones petroleras,
así como para el desarrollo tecnológico y la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Para reafirmar lo anterior, conviene remarcar que este año el promedio de producción de petróleo es de casi 3 millones de barriles diarios, de los cuales se exportan 1.400.000 barriles por día. Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó un precio de exportación por barril de $49 y se está vendiendo en promedio hasta ahora en $100. Es decir, en lo que va del año, la Secretaría de Hacienda ha recibido cerca de $9.000 millones de excedentes, y calculamos que a finales del presente año el excedente será de $20.000 millones, alrededor de 200.000 millones de pesos. A pesar de lo anterior, desde el gobierno de Vicente Fox no se ha informado sobre el destino de los excedentes petroleros obtenidos por los altos precios del petróleo en el mercado mundial. Ahora, de plano, tanto el secretario de Hacienda como el presidente Espurio han declarado que no existen dichos excedentes o que se han esfumado por el subsidio a la gasolina, lo cual es rotundamente falso. El precio de compra de la gasolina importada es prácticamente el mismo que el de la venta al consumidor nacional. Es decir, no hay subsidio a la gasolina, y si acaso es algo mínimo. No puede ser que los $20.000 millones de excedentes por precios altos del petróleo se ocupen en el subsidio a la gasolina, como sostienen de manera mentirosa los del gobierno usurpador. Ahora bien, ¿por qué de manera cínica se quieren desaparecer estos excedentes? En contra de toda lógica y del sentido común, que, como se ha dicho, y así lo considero, es la ciencia del pueblo. Nosotros sostenemos que este dinero se está utilizando para compensar el déficit que registra la recaudación fiscal, debido a que las grandes empresas que ayudaron a Calderón en su campaña no están pagando impuestos. Por ejemplo, para este año, la propia Secretaría de Hacienda, este año 2008, está contemplando una pérdida en su presupuesto de gastos fiscales de 202.000 millones de pesos por la aplicación de regímenes especiales y otros privilegios para las grandes empresas. Es necesario destacar que esta cantidad es similar a la que se obtendrá de excedentes por precios altos del petróleo. La gran corrupción que se da entre las cúpulas del poder económico y el poder político en México puede describirse al señalar que un trabajador, un integrante de la clase media, o un pequeño o mediano comerciante o empresario están obligados a pagar de 15 a 28% del impuesto sobre la renta. Sin embargo, los grandes monopolios vinculados al poder, por los privilegios fiscales que se les otorgan, reducen al mínimo el pago de impuestos y en algunos casos no pagan nada. Por ejemplo, en 2007, según cifras de la Bolsa Mexicana de Valores, Cemex registró ventas por 236.669 millones de pesos,
y solo pagó el 2% de impuesto sobre sus ventas. Telcel, con ventas de 311.579 millones de pesos, solo pagó el 3.9%. Bimbo, con 72.294 millones de ventas, pagó el 2.3%. Walmart, con 224.173 millones de pesos, pagó el 2.5%. Coca-Cola, con ventas de 68.969 millones de pesos, pagó el 4.8%. Grupo México vendió 68.412 millones de pesos y pagó el 7.6%. Kimberly-Clark vendió 21.480 millones de pesos y pagó el 5.7%. Y el Grupo Maseca, que vendió 9.011 millones de pesos, solo pagó el 2.9% de sus ventas. Habría que agregar que estas empresas presentaron impuestos diferidos en sus balances por 74.471 millones de pesos, es decir, obtuvieron créditos fiscales por el doble de lo que pagaron de impuestos. Sobre este tema, el gobierno legítimo ha iniciado una investigación de fondo. El día de ayer, Mario de Constanza, nuestro secretario de Hacienda, solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, un reporte detallado sobre los impuestos que han pagado y las devoluciones que han recibido desde el 2005 hasta la fecha las principales empresas nacionales y extranjeras vinculadas al poder en México. Todo ello con el propósito de transparentar este asunto y hacer las denuncias correspondientes. Este tema lo trato aquí en el foro Mesas Redondas sobre el petróleo mexicano porque considero que las reformas propuestas por Calderón en esta materia no solo van encaminadas a violar la Constitución, a privatizar la industria petrolera, a vulnerar la soberanía nacional, a despojar de la posibilidad de un desarrollo económico independiente a nuestro país, sino también dejarían al pueblo de México sin presupuesto. Tenemos que tomar en cuenta que hoy día el 40% del presupuesto se integra con los ingresos provenientes del petróleo. El presupuesto actual es de 2.500.000 millones de pesos y 1 billón se lo confisca la Secretaría de Hacienda a Petróleos Mexicanos. ¿Cómo podemos explicar esto y cómo lo venimos haciendo en todas las plazas públicas? Bueno, si se construye actualmente una obra, la mitad de lo que cuesta esa obra está financiada por ingresos provenientes del petróleo. La mitad de los sueldos de los maestros, la mitad del presupuesto de esta universidad proviene de los ingresos del petróleo. La mitad de los sueldos de las enfermeras, de los médicos, del sector salud, proviene de ingresos petroleros. La mitad de las pensiones a que tienen derecho los trabajadores proviene de ingresos petroleros. Si se entrega el petróleo a particulares, si se entrega el petróleo a extranjeros, ¿de dónde va a salir para el desarrollo del país? ¿Cómo vamos a financiar la salud, la educación pública, la creación de infraestructura que necesita México? Tengamos presente
que la Secretaría de Hacienda este año, repito, le confiscará a Petróleos Mexicanos casi 100,000 millones de dólares, $1 billón, cantidad que sería imposible de obtener con impuestos cobrados a estos grandes empresarios y a otros del mismo tipo que ambicionan montarse en el negocio del petróleo, pero no están dispuestos a actuar con responsabilidad cívica ni con dimensión social. A los hombres del poder en México los domina la ambición, la codicia. No tienen un compromiso con la sociedad, no tienen un compromiso con el país. No les importa el destino del país, mucho menos el sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Vengo sosteniendo que no podemos permitir la privatización del petróleo por estas y otras razones, porque sería cancelar el futuro para millones de mexicanos, cancelar el futuro para las nuevas generaciones. También tenemos que aceptar que este intento de privatización no es algo nuevo, no es algo que se les haya ocurrido de último momento, es un eslabón más de la cadena de injusticias, de atropellos que se han venido cometiendo en el país. Todo esto tiene que ver con la política económica injusta, antipopular, entreguista, que se ha venido imponiendo desde hace 26 años. Actualmente tenemos dos problemas muy serios, graves problemas, entre otros. Uno, el de la carestía de la vida. La gente está sufriendo mucho porque no le alcanza el salario, no les alcanzan los ingresos para satisfacer sus necesidades más apremiantes. En 18 meses ha aumentado todo. En el caso del campo, muchos productores, ejidatarios, pequeños propietarios no están pudiendo sembrar porque no tienen para el fertilizante, para el abono, que ha aumentado en estos 18 meses en 200%. Y a nivel general, en todo el país, se está sintiendo mucho, se está padeciendo mucho por los aumentos de precio. Incrementos en la tortilla, incrementos en el frijol, en el arroz, en el aceite, de más del doble. Aumentos en el gas, en la luz, en las gasolinas. Tenemos información que en estos 18 meses ha habido una pérdida del poder de compra del pueblo de México de alrededor del 30%. Es decir, ha habido una pérdida del poder adquisitivo del 30% de la mayoría de los mexicanos. ¿Y cómo quieren enfrentar este problema? ¿O cómo aparentan enfrentar este asunto? Con las mismas políticas de siempre. La primera declaración pública que hizo Calderón acerca de este asunto fue en el sentido de que se iban a continuar, se iban a seguir comprando los alimentos en el extranjero. Hace como 20 años, en una entrevista que le hicieron a Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Carlos Salinas, cuando lo cuestionaron de que el dejar sin apoyo el campo, el desmantelar la política de fomento al sector agropecuario nos iba a ocasionar problemas porque no íbamos a producir los alimentos que consumimos, la respuesta de Aspe fue en el sentido de que no importaba, que se podían comprar los alimentos en el extranjero, que en un mundo globalizado se podían comprar los alimentos y las materias primas
en cualquier parte para satisfacer el consumo nacional. Ahora Calderón, a 20 años, repite lo mismo. Es lógico que esto no va a resolver el problema, al contrario, no solo no se va a detener desgraciadamente la carestía, se va a seguir manteniendo en el abandono al campo y van a tenerse que destinar más recursos, va a salir más dinero, va a haber más salida de divisas para la compra de alimentos en el extranjero. Se calcula que este año se tienen que destinar alrededor de 5.000 millones de dólares para comprar los alimentos, porque no somos autosuficientes en maíz ni en frijol. En el caso del arroz, teníamos regiones en donde se producía mucho arroz en distintas partes del país y ahora tenemos que comprar el 70% del arroz que consumimos en México, y lo mismo el aceite y lo mismo con otros alimentos. En vez de cambiar la política, en vez de rescatar al campo del abandono en que se encuentra, en vez de apoyar a los productores para lograr la autosuficiencia alimentaria y dejar de depender del extranjero, ellos apuestan a más de lo mismo y en el peor momento, ahora que hay una crisis alimentaria mundial y que los precios de los alimentos están a la alza. El otro problema que preocupa mucho a la gente, a todas las clases sociales, es el de la inseguridad y el de la violencia. En 18 meses, más de 5.000 asesinatos, desgraciadamente, a razón de 9 asesinatos diarios. Y cómo también pretenden enfrentar este problema, con la propaganda, con el discurso de la mano dura y con el añadido de acciones que consisten en contratar más policías, más soldados, construir más cárceles, leyes más severas, penas más largas, todo lo cual no va a resolver el problema. Tiene que haber un cambio en la política económica. ¿Por qué esta inseguridad, esta violencia? Porque en 26 años no ha habido crecimiento de la economía. Esto no siempre ha sido así. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que solo se estancó la economía en los últimos 100 años durante el movimiento revolucionario, por la confrontación, por la violencia, pero luego del movimiento revolucionario, inmediatamente después, cuando ya se establecen gobiernos con mayor equilibrio y con mayor estabilidad, desde el gobierno del general Cárdenas hasta 1982, la economía de nuestro país creció a una tasa promedio anual del 6%. De 1982 a la fecha, el crecimiento promedio de la economía ha sido del 2%. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay bienestar. 26 años sin crecimiento, 26 años sin generar empleos, 26 años sin bienestar, 26 años cerrándole las puertas a los jóvenes para que tengan la oportunidad de trabajar, para que tengan la oportunidad de estudiar, porque en todo lo que tiene que ver también con la política educativa ha prevalecido la idea de que se tiene que dar impulso a la educación privada, que estudien, porque esa es la mentalidad reaccionaria, conservadora, los que tienen para pagar cuotas, los que tienen para pagar universidades privadas. Muchas veces lo he dicho y lo repito ahora, no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el Estado mexicano está obligado a garantizar la educación pública
gratuita de calidad en todos los niveles escolares. Mientras no cambie la política económica, mientras no se abran las oportunidades para los jóvenes, no se van a poder resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Tenemos que tener en cuenta que la paz es fruto de la justicia, que no podemos vivir con tranquilidad si hay un mar, un océano de desigualdad económica y social en nuestro país. Pero aquí volvemos a lo mismo. Los potentados que se creen amos y señores de este país no tienen ninguna sensibilidad social. Los domina la ambición al dinero, no se ponen a pensar que ni a ellos mismos les conviene seguir manteniendo esta política injusta, antipopular y entreguista, porque ni ellos van a poder vivir con tranquilidad en este extraordinario país que es México, nuestro país. Al no ser, como lo dije en el Zócalo, que estén dispuestos a vivir en casas amuralladas, a trasladarse en carros blindados, a caminar por las calles con nubes de guardaespaldas. Y eso, sinceramente, francamente, no es vida. ¿Por qué digo esto? Porque en vez de apostar a que las cosas cambien, a rectificar en la política, quieren insistir en lo mismo. Ahora todos estamos participando para que no se privatice el petróleo, porque en el caso de que lo lograran, y toco madera, ¿qué le esperaría al país? Más pobreza, más desempleo, más inseguridad, pero también más violencia. Y esto no lo queremos nosotros. Si los potentados actúan de manera irresponsable, nosotros queremos actuar con responsabilidad, porque queremos vivir en paz, queremos que nuestros hijos, nuestros nietos puedan caminar por la calle libres de temores, libres de miedo. Por eso vamos, entre otras razones, a defender el petróleo. Ya ustedes están informados, vamos bien, quienes aquí están en este foro, quienes van a dar su punto de vista, han participado en los debates en el Senado, lo han hecho muy bien, ellos y muchos otros se van ganando los debates, viene la consulta que yo les convoco a que participemos todos, promoviendo que la gente salga a expresarse, a manifestarse, a dar su opinión el día 27 de julio, y seguramente los potentados y sus empleados estarán pensando que les podemos ganar los debates, que la gente va a rechazar la privatización en la consulta, pero que ellos, con sus acuerdos cupulares, al final de cuentas se van a imponer, van a obtener los votos por medio de los mecanismos que tienen ya acostumbrados. Pero yo les diría a ustedes, porque estoy recorriendo todo el país, estoy recogiendo los sentimientos de la gente, no se va a permitir la privatización del petróleo. Esto no es un asunto nada más, no es un asunto nada más del Congreso. Sí, los diputados, los senadores, como lo hemos dicho, pueden decidir sobre este asunto, pero también la primera palabra la va a tener el pueblo de México. Si no se retiran las iniciativas privatizadoras, va a haber movilización ciudadana, va a continuar este movimiento y vamos a dar esta lucha
para que no se entregue el petróleo a los extranjeros. Como todos lo decimos, la patria no se vende, la patria se ama y se defiende. Muchas gracias. Bueno, estamos en nombre de la mesa. Yo creo que si seguimos trabajando en la organización, si se sigue informando a la gente, podemos solos los mexicanos, como lo hemos logrado en otros tiempos, en los tiempos de las grandes transformaciones. En la independencia, aunque hubieron combatientes extranjeros, Mina, por ejemplo, pero todo lo que tuvo que ver con la organización popular para lograr la independencia del país y sobre todo para luchar en contra de la esclavitud, pues tuvo que ver con el pueblo fundamentalmente, que es el motor de todos los cambios, y con dirigentes, Hidalgo, Morelos. En la época de la Reforma, básicamente fueron un grupo de liberales, con una sociedad que no era todo el pueblo, me refiero a una sociedad política que fecundó el movimiento de reforma. Ahí la gran ventaja que se tuvo para poder llevar a cabo estos cambios y para poder enfrentar a los conservadores y a los extranjeros que querían convertirnos en colonia, es de que se tuvo a dirigentes políticos extraordinarios en ese tiempo, hombres que parecían gigantes, no solo el presidente Juárez, sino Lerdo, el Chorocampo, Guillermo Prieto, muchos, los mejores políticos que hemos tenido hasta nuestros días. Esos dirigentes comprometidos con el país no solo lograron las reformas que necesitaba México, sino lograron también consumar la segunda independencia de nuestro país. Y en la revolución, igual, dirigentes extraordinarios y el pueblo, indígenas, campesinos, obreros, sectores de clase media. Entonces yo creo que en esto que debe ser la cuarta transformación de la vida pública del país, porque por eso estamos luchando, la lucha por la defensa del petróleo se enmarca en la lucha por la construcción de una nueva república. Queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México y lo vamos a lograr de manera pacífica, con mucha organización del pueblo. Yo quiero compartir con ustedes un sentimiento, una intimidad, ahora porque estoy recorriendo permanentemente el país, llevo 1.400 municipios visitados y voy a llegar a visitar todos los municipios de México ahora, en nuestros días, y que esto nos sirva de aliento. Es cuando más mexicanos hay, mujeres y hombres, conscientes y comprometidos con el movimiento de transformación. Nunca en la historia de México había habido tanta gente como ahora, consciente y dispuesta a luchar por un verdadero cambio. Sí, son muy fuertes los potentados, pero es más fuerte, mucho más fuerte que el pueblo de México organizado. El rol de los estudiantes, trabajar en la
organización, participar en las brigadas. Hay 200.000 brigadistas en todo el país, mujeres y hombres. Ahora la tarea de los brigadistas es promover la consulta del día 27, en el caso del Distrito Federal y en otros estados, donde hay mejores condiciones, y el día 10 de agosto se va a llevar a cabo esta consulta en los estados del sureste y 15 días después en los estados del norte. Como aquí lo señaló muy bien, y es una frase que nos da muchos sentimientos, ingeniero Jiménez Espriu, lo que decía el presidente Allende, ese gran presidente de América Latina. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Eso es lo que tenemos que seguir impulsando. Cada vez participen más los estudiantes y los jóvenes. Y la última reflexión sobre la creación de esta universidad. Nosotros tenemos que ser muy optimistas, nada de pesimismo. Nosotros tenemos que actuar con entusiasmo, con alegría, a pesar de los pesares. Tenemos que estar felices porque estamos defendiendo una causa muy justa y no olvidar nuestro proyecto alternativo de nación, que es nuestra bandera, que eso está más allá de nosotros, más allá de los dirigentes. Por importantes que sean los dirigentes, lo más importante es el proyecto alternativo. Lo que aquí leyó el ingeniero, que fue nuestra propuesta en materia de reforma energética en su momento, eso no está olvidado, eso está ahí. Y lo mismo en lo que tiene que ver con la educación. ¿Qué es lo que tenemos algún día, más temprano que tarde, que llevar a la práctica en materia educativa? Entre muchas cosas. Desde luego el fortalecimiento a todo lo que es la investigación científica, el desarrollo tecnológico, pero hay algo que es fundamental, precisamente para serenar a la sociedad, como una opción, como una alternativa ante la inseguridad, ante la violencia. Yo considero que la manera más eficaz de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia está en crear mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, está en dar oportunidades, como ya lo expresé, para el trabajo y para el estudio a la juventud. Eso es lo más humano para enfrentar el problema de la inseguridad. Pero no solo es lo más humano, es lo más eficaz y posiblemente lo más barato. Todo lo que se está haciendo para querer enfrentar la inseguridad y la violencia de manera coercitiva cuesta mucho, no atiende las causas y no va a resolver el problema. De modo que, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, garantizar a todos los jóvenes en el nivel medio superior, todos los que estudian preparatoria, que puedan estudiar y que cuenten con becas. Todos los estudiantes de preparatoria a nivel nacional. Y aquí añadiría una cosa, estoy convencido que es mejor que estén los jóvenes estudiando, que estén en la calle. Y se les ha arrinconado a eso, porque se les cierran las posibilidades.
Entonces, abrir las puertas para la educación. Y en el caso de las universidades públicas, el objetivo, que no haya un solo rechazado. Es decir, 100% de oportunidades para los jóvenes. Ha sido totalmente irresponsable la política educativa que se ha venido imponiendo en 26 años. En este año hay, como el año pasado, alrededor de 300.000 jóvenes rechazados. Que eso es algo injusto e irracional, es una torpeza. ¿Cómo quieren estos reaccionarios que no haya violencia? ¿Por qué se arrancan las vestiduras ante la inseguridad y la violencia? Pues ellos han provocado esta situación. Entonces, ¿cuál es el propósito? Repito, que no dejemos de pensar en nuestro proyecto, que algún día, pronto, muy pronto, porque tienen que cambiar las condiciones, vamos a llevar a cabo el proyecto alternativo de nación. Y en el caso de la educación, muchas universidades como esta, ¿saben? Esto lo conoce bien Manuel, porque hablamos mucho sobre este tema. Cuando la creación de las preparatorias, que ya atienden a 16.000 muchachos en la ciudad, y con esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que me dice Manuel, que ya estudian 12.000 muchachos. Llevaban exactamente, porque nada es casual, desde que comenzó la política económica neoliberal, no se constituyó una universidad pública en la Ciudad de México. Más de 20 años, desde que se creó la Universidad Autónoma Metropolitana, no se construía, no se establecía una universidad pública en la ciudad. ¿Cuál es ahora el propósito y por qué tenemos que seguir luchando? Pues para que, así como esta universidad, haya muchas que ya no siga creciendo tanto la matrícula de jóvenes que estudian en universidades privadas, porque no viene aquí al caso, pero han crecido de manera desproporcionada el número de alumnos de universidades privadas y ha quedado estancado el número de estudiantes de las universidades públicas. No estoy queriendo culpar a los directivos de las universidades públicas, sencillamente no tienen presupuesto. Por eso, lo de los exámenes, y aquí quiero también referirme a Manuel, cuando me presentó, porque todavía no era autónoma, ya después ya no lo podía yo ver, porque teníamos que respetar su independencia, pero cuando me presentó el proyecto y me dijo que iba a ser la entrada a la Universidad de la Ciudad de México por sorteo y que no iba a haber examen de admisión, pues dije, a ver, ¿cómo está eso? Y me dio todo un razonamiento sobre eso. Y creo que es el método que sigue prevaleciendo para ingresar a esta universidad. Nosotros tenemos que garantizar 100% de ingreso de jóvenes a las universidades públicas. Y les digo, ya para terminar, porque pueden pensar de dónde va a salir el dinero, de dónde va a haber presupuesto. El problema no es el presupuesto, sí hay presupuesto, hay bastantes presupuestos. Han saqueado a nuestro país por siglos y todavía no terminan de saquear. Hay muchos recursos, o sea que sí podemos todavía sacar adelante a México. Todo depende de que haya una muy buena distribución o una buena distribución de la riqueza, que no siga
imperando esta monstruosa desigualdad económica y social, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable, y todo depende de cortar de tajo con la corrupción imperante. Nada ha dañado más a México, y este es un asunto que no está, desde luego, en las reformas que propone Calderón. Es más, ustedes observan, ellos que decían que iban a cambiar las cosas y que iba a haber un cambio, ahora, si observan su discurso, ya no hablan de el combate a la corrupción. Esa palabra ya no existe en sus discursos, y para nosotros ese es el problema principal. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Cuando se termine la corrupción, porque sí se puede acabar con la corrupción, porque ese es el otro asunto. La corrupción básicamente se da de arriba para abajo. Lo mejor que tiene nuestro país es su pueblo, porque abajo no hay la enfermedad ni del odio ni de la codicia. El problema está arriba. Si ya la corrupción y la enfermedad de la codicia hubiesen permeado todo el cuerpo social, ya sería muy difícil sacar adelante al país. Pero abajo está lo mejor. Tenemos un pueblo noble, generoso, con una bondad inmensa, de modo que sí se puede acabar con la corrupción y tener los recursos necesarios para sacar adelante al país. Si no nos hubiesen robado la presidencia de la República, a estas alturas ya se estarían construyendo y se tendría un avance del 70% en las 3 refinerías que hacen falta para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, en vez de estar pensando en privatizar Pemex, en entregar el petróleo a extranjeros. De modo que sí hay opciones y alternativas, y pensemos que sí vamos a lograr la transformación del país, a pesar de que nos estamos enfrentando a grupos de intereses creados muy poderosos, pero es, repito, extraordinario lo que se está dando a nivel nacional. Hay mucha organización, mucho entusiasmo de la gente. Y para terminar, yo les digo, estemos pendientes, y si insisten en que van a entregar el petróleo a extranjeros, pues vamos a ver cómo responde el pueblo. Vamos a llamar a la movilización pacífica. Yo creo que sería muy sensato de parte de Calderón y de sus jefes que mejor retiraran sus iniciativas que violan la Constitución, sus iniciativas privatizadoras. Eso sería lo mejor. Ya me alargué bastante, y ahora sí, muchísimas gracias.